Listo. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les damos la bienvenida a este primer foro de parte del Semillero de Investigación y de Acción contra la Deforestación en la Amazonía. Este semillero es muy nuevo, empezó hace aproximadamente un mes. Empieza y nace desde la iniciativa de estudiantes de la Facultad de Economía de la universidad, pero se nos ha venido creciendo un montón el proyecto y ahorita es un semillero que no solamente involucra a estudiantes de la Universidad de los Andes, sino también personas de diferentes partes del país. Tenemos no solamente economistas, sino biólogos, antropólogos, ingenieros y personas interesadas, en público en general, que estén interesados en entender qué es eso, la deforestación en la Amazonía, cuáles son sus principales causas y lo más importante, qué podemos hacer. Entonces, muy felices de estar con ustedes acá hoy, con nuestros panelistas de lujo, con nuestros asistentes. Mi nombre es Daniela Quintero, yo soy asistente de investigación de la Universidad de los Andes, soy economista ambiental y voy a estarlos acompañando, moderando el foro del día de hoy. Y estaremos también con Javier Silva. Javier Silva es periodista ambiental, él trabaja actualmente en la Wildlife Conservation Society. Esta es una ONG en Estados Unidos que busca preservar y conservar la vida silvestre. Entonces, con esta introducción, le doy la palabra, por favor, a Javier para que nos cuente un poquito sobre la problemática de la cual vamos a hablar hoy y para que podamos entender lo que sucede. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Pues esta presentación es dirigida un poco al público general que a lo mejor se conecta con la deforestación hasta ahora o con este problema. Y lo que queremos decir o plantear inicialmente es que la deforestación es tal vez el principal problema ambiental de nuestros días. Un país que acaba con sus bosques, de paso está destruyendo sus más importantes recursos biológicos. Casi todas las poblaciones de animales, de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, disminuyen cada año precisamente por los daños a sus hábitats, que son generalmente bosques, bosques húmedos tropicales o bosques andinos. Talar no es fácil, ni tampoco es una actividad barata. Generalmente y mayoritariamente este es un problema que lideran grupos ilegales, escondidos también como legales, económicamente muy fuertes, con el fin de introducir ganado sin respetar muchas veces zonas ambientalmente importantes. Tampoco están respetando resguardos u otras áreas sensibles como parques nacionales naturales. ¿Y qué pasa luego de que talan? Entonces, los sitios que han sido talados se destinan generalmente a la agricultura o también se venden al mejor postor como una estrategia para legalizarlos, para colonizarlos, para acapararlos y apropiarse ilegalmente de esos baldíos. Otras porciones son deforestadas también para hacer minería ilegal o para introducir cultivos ilícitos. Según las cifras más recientes, en Colombia se talaron, con cifras redondas, 219.000 hectáreas de bosques en el 2017. La cifra bajó a 197.000 hectáreas de bosques en el 2018 y volvió a reducirse en 2019 a 158.000 hectáreas, una cifra que fue entregada a mediados de este año en plena pandemia. Siempre la región más afectada, cuando uno analiza todos esos números, siempre ha sido la Amazonia, que ocupa el 42% de nuestro mapa, de nuestro territorio. Generalmente a la población en general se le olvida que Colombia es casi la mitad de su territorio es amazónico. Entonces, del total de la deforestación en el 2018, por ejemplo, el 70% se concentró en la Amazonia. Del total de la deforestación del año pasado, el 62% también se ubicó en la Amazonia. De los 12 núcleos o áreas más impactadas en Colombia por la deforestación, 5 están en la Amazonia o en sus áreas de conexión con los Andes o con la Orinoquia, por ejemplo. Municipios como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá, en Caquetá, o San José del Guaviare, o Calamar, o El Retorno, en Guaviare también, son algunos de los sitios donde la deforestación impacta con mayor fuerza. Pero hay que tener una cosa muy importante en mente, y es que a pesar de que las cifras disminuyen, hay que saber que la deforestación es un problema muy grave porque se acumula año a año.
los bosques no pasan de estar destruidos a quedar intactos en 12 meses. Los daños nunca van más rápido que la restauración, es decir, los daños siempre arrasan y la restauración va detrás lentamente tratando de recuperar muy despacio lo que la deforestación daña. Este es un dato al margen el que les voy a dar ahora, pero hay muchos sitios sensibles afectados por la deforestación. Y a mucha gente, por ejemplo, le preocupa un parque nacional natural como Chiribiquete, que es la joya de la corona, nuestro parque tal vez más sensible, más espectacular, nuestra área de reserva nacional más importante, patrimonio de la humanidad, donde ya, por ejemplo, se están acercando, como ven en el mapa, los temas de deforestación ya están tocando sus límites, su polígono, ya incluso está entrando un poco al parque. Entonces, es una preocupación aún mayor cuando ya uno ve zonas sensibles como parques nacionales tan importantes como La Paya, como Chiribiquete, como Nucac, que ya están impactados muy fuertemente. Y por todo esto que les he contado, para no extenderme más y darle paso pues, a nuestros invitados, que son a quienes queremos escuchar, queremos precisamente discutir este tema con Rodrigo Botero y con Virginia Salazar para saber cómo podemos construir una Amazonia sostenible que le ponga freno a esta problemática, principalmente en el bosque tropical más importante que tenemos, y proponer aportes para un buen manejo socioambiental del bosque. Le doy paso a Daniela. Perfecto, Javier, muchísimas gracias por tu introducción. Yo les voy a introducir brevemente a nuestros panelistas para quienes no los conocen. Tenemos el día de hoy a Virginia Salazar. Virginia es economista con maestría en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 17 años de experiencia en la evaluación económica ambiental. Ha trabajado como consultora para la Agencia de Cooperación Alemana GIZ a través del programa Medio Ambiente Colombia. Virginia también ha trabajado en Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. Allí ha trabajado en el apoyo en el diseño y la implementación de los pagos por servicios ambientales, que es lo que Virginia nos va a explicar ahorita más adelante. Y también ha trabajado en herramientas de cambio climático para financiar la conservación de las áreas protegidas. Actualmente Virginia es asesora nacional del programa Visión Amazonía. Desde ahí ella ha sido parte de diferentes proyectos que buscan entender los bosques como territorios de vida y ha trabajado en estrategias integrales para el control de la deforestación. Para quienes no saben, Visión Amazonía es la iniciativa del Gobierno Nacional que busca reducir las emisiones de la deforestación en Colombia. Esto lo hace a través de un modelo de desarrollo sostenible, haciendo un acompañamiento a las comunidades, fortaleciendo la gobernanza forestal, diferentes políticas agroambientales y todo en el marco y con el objetivo de reducir la deforestación. Para introducirlos un poco, el esquema de PSA que maneja Visión Amazonía se llama Incentivo Forestal Amazónico, que es del cual Virginia nos va a estar hablando más adelante. También tenemos el día de hoy a Rodrigo Botero. Rodrigo es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios, Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad Javeriana. Durante 10 años, hasta el 2010, estuvo en la cabeza de la Dirección Territorial Región Amazonía-Orinoquía de la Organización Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y en el 2010, Rodrigo crea la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la que él dirige. Esta fundación tiene como objetivo promover la gestión integral del territorio a partir de articulación con diferentes entes y actores sociales clave en procesos de planificación y ordenamiento territorial, trabajando muy de cerca con las comunidades locales rurales y con diferentes autoridades regionales y nacionales y con entes no gubernamentales. En diciembre de 2019, Rodrigo fue receptor del premio Los Mejores Líderes de Colombia por su larga trayectoria en la lucha contra la deforestación en el Amazonas. Y bueno, hemos revisado algunos artículos que Rodrigo nos compartió y, digamos, nos ha mostrado y nos ha de una vez alertado sobre las diferentes presiones que se están ejerciendo en este arco de deforestación en el marco de la expansión agrícola y ganadera. Nosotros le pedimos el día de hoy a Rodrigo que nos hable de un proyecto muy específico que nos llamó mucho la atención y queremos compartirles a ustedes el día de hoy.
y se llama Gestión del bosque en la frontera agrícola y prevención de impactos de los proyectos de desarrollo en los territorios de pueblos indígenas y campesinos en la Amazonía. Entonces, bueno, con esta introducción quisiera hacerles una primera pregunta muy general. Virginia, empezaremos contigo, y es cómo estas alternativas en las cuales ustedes trabajan nos están ayudando a frenar la deforestación, teniendo en mente dos aspectos clave. Uno, la ganadería, cómo ayudan a frenar esta expansión ganadera, y también a la expansión de la frontera agropecuaria. De nuevo, muchas gracias por estar acá y empezamos contigo, Virginia. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Pues Daniela, uno de los pilares que tiene el programa Visión Amazonía se llama pilar agroambiental, donde su objetivo es trabajar el tema del modelo ganadero actual que tiene la Amazonia. La Amazonia, de acuerdo al Instituto de Investigación Amazónico SINCHI, tiene unas estratificaciones donde podemos ver las zonas de alta, media y baja intervención. El programa Visión Amazonia se centra sobre todo en los pequeños ganaderos, en los que están en la zona de baja intervención, y el modelo extractivo que tienen en este momento definitivamente es un modelo totalmente no rentable, donde el programa lo que está buscando con esto es tratar de hacer reconversión de carne y leche, hacer un modelo donde bajo en carbono, donde lo importante sea que los pequeños productores sean muy productivos, muy intensivos, más no extensivos. Lo que queremos es que no utilicen 1 hectárea o 2 hectáreas por una cabeza de ganado, sino que por el contrario se base en una economía mucho más de la conservación, mucho más haciendo uso de los bosques, donde estamos buscando es que la economía sea una economía forestal a través de proyectos agroambientales, proyectos agroforestales, donde la rentabilidad de estos proyectos es positiva. Actualmente lo que tienen los pequeños ganaderos van en negativo y no se están dando cuenta, y por el contrario, cada vez se expanden más, cada vez están más lejos de los sitios de comercialización, de los sitios donde se puede tener, donde pueden hacer y sacar su ganado, razón por la cual el modelo es perverso, el modelo simplemente no funciona. Rodrigo. Virginia, una pregunta, perdóname, Dime. muy rápidamente. ¿Nos puedes contar qué es exactamente un pago por servicio ambiental y qué hacen ustedes desde Visión Amazonía en ese sentido? Pues mira, yo voy a hacer una presentación de más o menos 15 minutos, Perfecto. Daniela, para que vayamos viendo qué es el programa y cómo el programa está funcionando actualmente. El programa Visión, y para lo que vinimos acá, cómo construir y cómo desde el programa estamos permitiendo una Amazonía más sostenible. Lo primero es poner en contexto el programa Visión Amazonía. Ya un poco Javier acaba de mostrarlo, pero el programa Visión Amazonía es un programa que lo que busca es disminuir los gases de efecto invernadero por disminución de la deforestación. Entonces, lo que estamos buscando es transitar de un modelo extractivo a uno que sea sostenible. Y tenemos como tres pilares, no lo voy a llamar pilares, tres componentes básicos para ese modelo: que sea bajo en deforestación y sostenible, manteniendo esa base natural, pero tratando de que los campesinos que están y las personas que están en el bioma amazónico puedan tener una vida sustentable, una economía que funcione para ellos, que sea competitivo. Es decir, que la diversidad biológica y cultural se mantenga y que mantengamos unas mejores prácticas para la población que está allí, como son las comunidades indígenas.
Javier un poco dijo cuáles son, por qué ocurre la deforestación, y una de las situaciones que ocurren, y Visión Amazonía lo tiene muy analizado, muy estudiado a través del sistema de monitoreo de bosques y carbono que trabaja con el IDEAM, y tenemos 7 causas totalmente fundamentales y que son causas directas, como el acaparamiento de tierras, el uso de cultivos ilícitos, la extracción ilegal de madera, la expansión de cultivos agroambientales, la ganadería extensiva, como lo que acaba de decir, la infraestructura ilegal, armar carreteras sin nada de planeación, metiéndolo por zonas que no tienen una planeación y por el contrario pueden dañar los ecosistemas, y adicional la extracción de minerales ilícitas. Si tú ves, estos 7 factores hacen parte del día a día del bioma. Entonces, una de las soluciones, pues, o de las construcciones que se tiene desde el programa y desde el mismo gobierno, es responder de forma rápida y de forma contundente a través de estrategias a estas diferentes causas. Y por eso nace el programa Visión Amazonía. El programa tiene 5 pilares fundamentales, que es gobernanza forestal, planificación y desarrollo sectorial, desarrollo integral agroambiental, condiciones habilitantes, que la idea es que se pueda fortalecer a toda esa institucionalidad, es decir, a todas las corporaciones de desarrollo sostenible que están en la Amazonía y que no cuentan a veces con los recursos suficientes para manejar la mitad del país. Y la otra, que es el pilar indígena. Estos 5 pilares son los que funcionan para poder construir y poder entregar algunas actividades específicas que nos permitan mejorar esas capacidades y aportar a esa sostenibilidad. Entonces, ¿pero cómo se financia el programa? El programa es un programa de pago por resultados que en su esquema podría decir que es un esquema de pago por servicios ambientales. Funciona con un comprador, un vendedor, unas obligaciones, unos monitoreos que debe hacer. Entonces, la idea es que tenemos unos valores de referencia promedios como de 82.000 hectáreas, de 82.000 toneladas de emisiones que se permitieron entre el 2013 y 2016, que ese es el valor de referencia. Por esos valores a nosotros nos pagarían $5 la tonelada. Y en este momento los que pagan por esa reducción de emisiones son los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania. Eso es lo que permite al programa es financiarse. Y como lo dijo ahora Javier, ustedes están viendo aquí la tendencia de la reducción. En el 2017 fue de 219.000 hectáreas, y al 2019 el país tuvo 158.000 hectáreas, para lo cual el programa Visión Amazonía contó con, no alcanzo a ver esto, el programa contó con 98.256 hectáreas, es decir que estamos teniendo el punto de inflexión donde podemos bajar y reducir la deforestación, pero cuando estamos hablando que en el 2017 Colombia perdió 219.000 hectáreas, que son comparables a un país como Luxemburgo. Luxemburgo tiene en ese momento un territorio de 240.000 hectáreas. Imagínense nosotros perdiendo en un año el tamaño de un país completo, y todo lo que implica, esta pérdida en temas de fauna, de flora. Pero entonces, ¿cómo interviene el programa en una región tan vasta y tan extensa? Nosotros definitivamente trabajamos sobre todo en lo que llamamos el arco de la deforestación. Voy a poner el curso de acuerdo a esto, es como esta zona
donde se está trabajando, donde hace parte Putumayo, Guaviare, Caquetá y sur del Meta. Así como les dije, esta estratificación que nos da el SINCHI hace que la forma de intervenir es de acuerdo a al problema encontrado. Entonces, cuando hablamos de que en esta zona, que toda esta línea roja que están viendo en el mapa, esta línea roja es parte de la frontera agrícola. En toda esa línea roja que ustedes ven que divide el país, ahí se encuentran casi 2000 y pico, ese pico no lo recuerdo en este momento, de veredas donde tú encuentras familias con una serie de necesidades, con una serie de actividades agrícolas, agropecuarias no sostenibles y que para ellos lo más importante es abrir campo para poder poner su vaca o campo para producir de forma no tan sostenible. Entonces, ¿cómo el programa a través del pilar 1, que es gobernanza forestal, y donde lo que le apunta es a la economía forestal y a la forestería comunitaria, cómo entran los esquemas de pago por servicios ambientales para contribuir con esa sostenibilidad? Los programas como tal, los esquemas de pago por servicios ambientales por sí mismos no contribuyen. Lo que contribuye es una buena estructura como la que se está pensando para la Amazonia a través del pilar, como son los núcleos de desarrollo forestal. Estos núcleos representan una estructura productiva sostenible. Es una estructura que se basa en la conservación y se basa en el aprovechamiento del bosque natural. Nosotros como programa, para lograr y para poder construir esa estructura productiva y económica productiva basada en esa naturaleza, pues se requiere tiempo y recursos. Eso para llegar a unos núcleos de desarrollo que funcionen como una economía productiva, como una fábrica económica, por así decirlo, necesitamos primero introducir el incentivo forestal amazónico. Ese incentivo es el reconocimiento que le entregamos a los campesinos por mantener el bosque en pie y por conservar la biodiversidad que prácticamente tienen dentro de sus predios y en las veredas donde están presentes. Estamos reconociendo una utilidad no percibida, así como te dije ahora, Daniela, cuando tú haces un costo de oportunidad y tú revisas la rentabilidad que tiene un campesino en la zona de baja intervención con el modelo ganadero que tienen actualmente, definitivamente no están haciendo nada, están simplemente dañando la biodiversidad, están haciendo una deforestación que no les está permitiendo percibir ingresos de forma rentable, por así decirlo. El incentivo forestal económico es un complemento a esos ingresos de los campesinos. Eso es transitorio. Lo máximo que nos dura es de 2 a 3 años, mientras podemos lograr una economía y podemos desarrollar esos núcleos de desarrollo forestal, valga la redundancia, para lograr que para aquellos que tienen sensibilidad hacia la economía forestal se puedan involucrar de forma voluntaria. Lo máximo que se paga al año a los campesinos son 3.600.000 pesos, pero estos pagos son contra las alertas de deforestación. Nosotros estamos haciendo en este momento un monitoreo con el IDEAM a través del sistema de monitoreo de bosque y carbono, donde se verifica que si las personas que actualmente están dentro del programa talaron, simplemente se les saca del programa. Hay algo importante y es que este esquema de pago por servicios ambientales es implementado por las corporaciones de desarrollo sostenible. El programa Visión Amazonía apalanca los recursos, paga el recurso del incentivo, pero son las corporaciones las que de forma
sostenida y de forma donde le dan relevancia a mejorar la calidad de vida de los campesinos, son las que hacen esas socializaciones acompañados con nosotros, son los que de forma categórica incluyen estos núcleos de desarrollo forestal, así como estos programas agroambientales que les permiten tener unos recursos sostenidos y amigables con el medio ambiente. ¿Cuál es la apuesta sostenible del programa? Definitivamente no son los esquemas de pago por servicios ambientales. Los esquemas de pago por servicios ambientales son un instrumento, son una ruta transitoria para poder crear economías basadas en la conservación y en la legalidad. Así como ustedes lo vieron, esas 7 causas y agentes de deforestación que tenemos en la mitad del país, nos toca empezar a hacer esos cambios y nos toca hacer que esa curva que ya está con una inflexión siga bajando y que cuando empecemos a hacer uso del recurso forestal para el cual el país tiene el 52% de bosque en su superficie terrestre, se utilice de forma con unos aprovechamientos sostenible, amigable. El programa le apuesta a los núcleos de desarrollo forestal, al turismo de naturaleza, al desarrollo agroambiental, es decir, estamos basándonos en una economía basada en la conservación. La sostenibilidad y construir esa sostenibilidad va también a depender de los compromisos de las mismas instituciones, es decir, de las corporaciones, de las gobernaciones, de las alcaldías. Como lo dije al principio, el programa Visión Amazonía, que es un programa de pago por resultados, por disminuir emisiones por deforestación, en sí mismo es un esquema de pago por servicios ambientales. ¿Y cómo construimos? Definitivamente a través de los pilares y a través de un trabajo arduo donde logremos mantener unos indicadores de gestión, unos indicadores donde manejemos la economía, sobre todo basada en la conservación. Gracias, Daniela. No sé si me imagino, espero haber contestado la pregunta. Sí, sí, perfecto, Virginia, muchas gracias. Yo voy a simplemente tratar de recalcar o resaltar algunas ideas como generales para darle la palabra a Rodrigo. Tú nos hablabas precisamente que este incentivo forestal amazónico está enmarcado en una política mucho más grande y más amplia de Visión Amazonía de pagos por resultados, en donde obviamente los recursos vienen sujeto al resultado de reducir las emisiones de carbono. Estos incentivos, digamos, se muestran como una alternativa, dado que se reconoce la actividad de los campesinos por mantener el bosque en pie y por conservar la biodiversidad. Tú nos hablas algo muy importante y es este elemento no rentable de la actividad ganadera, en donde se deforestan y se tumban una gran cantidad de hectáreas de bosque, pero sigue sin ser rentable para los mismos ganaderos esta actividad, y por eso nos cuentas que puede ser una alternativa, digamos, sostenible para estas personas. Algo que me parece muy claro de lo que decías es que la apuesta sostenible no se cimienta en el pago como tal, sino que esto es una ruta transitoria, que es un periodo relativamente corto, de 2 a 3 años, para crear economías más a largo plazo basadas en la conservación. Entonces, con eso, digamos, en mente, pasamos a darle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Daniela, por la invitación. Listo, entonces creo que empezamos con la pregunta que también le hice a Virginia. Cuéntanos un poco cómo este proyecto del cual te preguntábamos de la expansión de la frontera agrícola y la gestión del bosque con las comunidades campesinas e indígenas, ¿por qué eso se vería como una alternativa a la deforestación si tenemos de nuevo en mente esta expansión ganadera y de la frontera agrícola en esta zona de la Amazonia? Bueno, Daniela, voy a tratar de recoger varias de las cosas que señaló Virginia para poder, digamos, responder brevemente esto. Y después entrar a profundizar en, digámoslo, qué es lo que está sucediendo allí y por qué es un reto, digámoslo, este tema de la protección de la frontera agropecuaria y la reconversión productiva en las áreas de ocupación campesina principalmente. Lo primero que yo quiero señalar es
hay un aspecto fundamental y es que a veces no es muy claro, por lo menos en la narrativa que estamos utilizando alrededor del tema de la deforestación. Y es que si bien podemos hoy en día tener subidas o puntos de inflexión hacia el descenso en el tema de la deforestación, hay un fenómeno que está debajo de la deforestación, que es el acaparamiento y la apropiación de la tierra, ¿sí? Que es un fenómeno que no va en la misma línea, sea de descenso o no de la deforestación, porque en el tema de la apropiación y la ocupación indebida de los baldíos de la nación y de otras zonas, debajo de cada árbol que se tumbó hay alguien que se quedó con ese territorio. Eso digamos, es algo que es fundamental entenderlo para también relacionarlo con esa dinámica que señalaba Virginia frente al tema de la rentabilidad y que seguramente a muchos de ustedes en el semillero les causa tanta curiosidad. Entonces, el primer aspecto que quiero señalar es el tema fundamental que hay debajo de esa visión que tenemos de la deforestación es en el tema de quién se está quedando con la tierra. Lo segundo, ¿por qué es fundamental atacar el tema desde la perspectiva de la reconversión? Sí, en particular hacia el tema del uso del bosque, que fue lo que acaba de presentar Virginia de manera muy general, que es por primera vez en casi 60 años después de creada la Reserva Forestal de la Amazonia, ¿sí? El Estado colombiano como Estado decide cambiar la orientación del desarrollo productivo amazónico hacia la economía forestal. Digamos, es como el logro más grande que tiene hoy en día este gobierno y digámoslo, obviamente recogiendo lo que han venido de atrás otras iniciativas, pero que en este se cristaliza y es algo que a veces no se menciona como tan fuerte, pero es súper importante. Es decir, tenemos una reserva forestal en la Amazonia a la cual le podemos dar un giro y no solamente mirarla desde una perspectiva de conservación estricta, que era la visión política y jurídica que se le había dado hasta el momento, y reconvertirla en un tema de economía forestal con un uso sostenible manteniendo el bosque en pie. La presentación que hace Virginia mostraba cómo parte del concepto es mantengamos el bosque en pie porque esa es la ventaja comparativa. El otro elemento que también cambia de manera estructural, técnica y jurídicamente, es algo que no se señaló de manera tan fehaciente, pero que hace parte también de la misma iniciativa, que es la posibilidad de desarrollar contratos de usufructo en el área de la Reserva Forestal del Amazonas. Digamos, los contratos de usufructo, ¿sí?, son una posibilidad jurídica que existía en la legislación colombiana, que los desarrolla la Agencia Nacional de Tierras, y ahí es donde está esa dicotomía que tenemos en Colombia entre una cosa es el vuelo forestal, que se lo dejamos como al sector ambiental, y por el otro lado los derechos de la tierra que se los ponemos a la agencia, cuando en la realidad operan como uno solo. Pero bueno, en este caso estamos trabajando por un lado la iniciativa del gobierno nacional a través del ministerio con todo el tema de los núcleos de desarrollo forestal y estos acuerdos que nos ha mostrado Virginia, pero por el otro lado, por primera vez le empezamos a dar énfasis al tema de los derechos sobre los usos del bosque a partir de los contratos de uso que se van a poder desarrollar en estas zonas, que es la zona que hoy por hoy, yo se los voy a mostrar más adelante en una presentación, ¿cierto? Es la zona que se está acabando a pasos agigantados. Digamos lo que alguien me va a preguntar seguramente en la presentación, óigame, pero ¿cuál es el afán o cuál es la urgencia? ¿Por qué grita tanto si tenemos todavía 41 millones de hectáreas de bosques en pie de las 48 que tiene la Amazonia? O sea, ¿por qué es la angustia? Entonces les voy a mostrar por qué para el ordenamiento legal de la Amazonia colombiana, hoy por hoy, tenemos una pequeña franja de un poco más de 2.800.000 hectáreas que podrían ser utilizadas exclusivamente en usos forestales y una zona que es de menos de 150.000 hectáreas para usos no agropecuarios. ¿Qué quiere decir? Que el avance que ha venido teniendo, digámoslo, otro tipo de sectores, y Virginia señalaba ahorita el tema de los usos agroindustriales, de los cuales yo les voy a hacer una referencia, pero también está el tema de las vías ilegales, pero también el tema de las vías legales ejecutadas con recursos públicos que están generando un desastre también en términos de las expectativas que hay de desarrollo alrededor de esas vías y que promueven focos de deforestación. Entonces, allí lo que quiero señalar es
Ojo porque tenemos, digámoslo, dentro de lo que ha sido esta situación tan grave que se ha dado a partir del año 2016, ¿cierto? Una condición en la cual estamos en el borde de la frontera agropecuaria determinada por la UPRA, ¿cierto? Con unas posibilidades de usos agropecuarios muy pequeñas y con una necesidad de concentrarnos en el último reducto de la Reserva Forestal de la Amazonia, que tiene 2.800.000 hectáreas todavía. No estoy tocando los grandes resguardos indígenas y las áreas protegidas estrictas del resto de la Amazonia. Esa es otra historia, ese es otro modelo en el cual seguramente Virginia les podrá contar en algún momento, pero que también tienen, digamos, un desarrollo paralelo. Estamos hablando ahorita de qué pasa en esta zona de la frontera. Entonces, si te parece, Daniela, y cuando ustedes me confíen, yo puedo empezar a mostrarles a ustedes los datos de qué es lo que está pasando con el tema ganadería, acaparamiento, carreteras, ¿cierto? Y frontera agropecuaria. Okay. Perfecto. Yo creo que es momento, Rodrigo. Por favor, Perfecto. cuéntanos. Sí, Vale, listo. Entonces voy por allá. dale. Vamos a compartir pantalla y tú me vas guiando para Sí, saber si ya se está viendo la pantalla mía. perfecto. ¿Me Listo, avisas? ahí te veo la pantalla. No está en presentación, pero ahí te vemos la pantalla. Perfecto. Entonces ya paso al modo de presentación. Si es que soy capaz de mirar aquí, me voy a tener que ponerme las gafas. Dale. Avísame. Ahí veo, listo, perfecto. Ahí se ve Está bien. perfecto. Listo, gracias. Y gracias, Javier. Bueno, entonces, esta fotografía inicial me parece importante porque esta es el área de la Reserva Campesina del Guaviare, ¿sí? La Reserva Campesina del Guaviare que tiene 400.000 hectáreas, ¿cierto? Que es una zona que además coincide con áreas de especial importancia ambiental y sin embargo, digámoslo, aquí se puede ver perfectamente en una sola imagen el fenómeno del acaparamiento, ¿cierto? Es este crecimiento desmedido de una cantidad de fincas que bajo el mercado ilegal e informal de tierras, hoy por hoy están acumulando grandes cantidades y extensiones de tierra, muy ligadas también a las expectativas del avance de la infraestructura y los proyectos de agroindustria. Entonces, ¿qué quiero empezar a señalar y a remarcar durante toda la presentación? Que el tema de la ganadería es una fase transicional de consolidación del acaparamiento en función de los mercados y las expectativas a la transición al mercado agroindustrial. Eso es un elemento que quiero señalar y que voy a mostrarles algunas cifras para que me entiendan cómo va operando este tipo de mercado. Pues Colombia tiene, en comparación, no sé qué tanto lo hayan ustedes estudiado en estos días, pero en comparación de lo que es el caso brasilero, ecuatoriano y peruano, Colombia tiene definida una frontera agropecuaria. Cierto que a partir de esta resolución del Ministerio de Agricultura se definió este límite del suelo rural donde separamos las actividades agropecuarias permitidas, ¿cierto? Con respecto a las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica y aquellas demás en las cuales estén excluidas, ¿cierto? De esa forma de desarrollo. Entonces quiere decir que allí tenemos que tener muy claro que efectivamente cualquier tipo de orientación frente al desarrollo que vamos a tener no puede ser de tipo agropecuario. Y eso es lo que vamos a ver con respecto al tema de la ganadería. Bueno. Perfecto. De acuerdo a lo que dice el Instituto Sinchi, ¿cierto? Fíjate que entre el año 2002 y el 2016, es decir, un periodo de 15 años, pasamos, ¿sí?, a tener un aumento de 1,5 millones de hectáreas de frontera agropecuaria incorporada, de tierras incorporadas, no solamente dentro del mercado, sino en un cambio en el uso del suelo en el cual la cobertura forestal se perdió de manera definitiva. Ese es el otro aspecto que quiero seguir, digámoslo, remarcando de aquí para allá, Daniela y Javier, y es, ojo, porque es que la deforestación aquí es acumulativa, o sea, no es que cada año miremos si son 150, 120, 200 o 300, como si eso empezara de cero, sino que aquí va un proceso acumulativo. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente no tenemos ni procesos de restauración, ni procesos de reforestación que nos estén permitiendo, en un ejercicio de medir la deforestación neta, que estemos recuperando áreas de deforestación. Entonces, no es la misma deforestación, ni es la misma área que teníamos hace 15 años, por lo tanto, tenemos que tener claro, y es el ejercicio que les voy a mostrar al final, cómo esa deforestación acumulativa se está llevando y nos está presionando a un borde y a una disponibilidad de bosques y de área cada vez menor. ¿Qué es lo que está pasando en este caso con respecto a la deforestación del bioma amazónico?
Virginia les mostraba y ustedes también lo hacían con el programa de Matt Feiner, el del MAP, cómo efectivamente hasta este año, ustedes lo vieron, esos son datos que ellos procesaron con el Global Forest Watch, lo mismo ejercicio hicimos nosotros, tuvimos una coincidencia muy importante, y es que según nuestros datos, en el año 2020, en los primeros 6 meses, más o menos entre 75 y 76 mil hectáreas fueron deforestadas. Eso para hacer en un periodo tan corto de tiempo, obviamente en la época del verano, que es en donde más hay la actividad, es una señal de alarma porque esa tendencia que nos señalaba Virginia, que es muy importante, de esa disminución de los años 18 y 19, podría ser en este momento, digámoslo, cambiada, y si bien no seguir la curva de estabilización, puede que se estabilice o puede que suba. ¿Qué quiero decir con esto? Estaríamos hablando de que probablemente, ustedes vieron la cifra FEDE cercana a las 100.000 hectáreas, si nos mantenemos cerca de las 100.000 hectáreas, si tenemos en este momento 75.000 años, todavía nos encontraríamos muy cerca o seguramente por encima del nivel de referencia sobre el cual Colombia hizo su proceso de pago por servicios, que nos comentaba Virginia, en el cual eran 82.000 hectáreas año. Digamos que ese es un elemento que es importante tener en cuenta, es decir, que los descensos, siendo muy importantes, todavía nos ubican en un área que está por encima del nivel de referencia, y al parecer la tendencia todavía no sería lo suficientemente fuerte para decir que vamos a bajar este año. ¿Cuál es el elemento, digamos, lo que también quiero señalar aquí? Como nunca antes, el gobierno colombiano, a través del ministerio, otras agencias de otros ministerios, en los sectores de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y algunas ONGs, están trabajando en los procesos contra el tema de la deforestación. Y tenemos este resultado que nos comentaba Virginia. Sin embargo, hay otro grupo, ¿sí?, de, digámoslo, actores involucrados en el proceso de la deforestación que no están involucrados en ese esfuerzo, que no les interesa, digamos, hacer esa reconversión productiva, y hoy por hoy están manteniendo una capacidad de deforestación que está cercana a las 100.000 hectáreas. Eso es una cifra extremadamente importante que la que tenemos que tener en mente, porque evidentemente allí vamos a tener que trabajar también otro tipo de estrategias, ¿cierto?, que complementen el tema de los usos y la economía forestal como el elemento principal que guíe la transformación de la región amazónica. Esta es una interpretación nosotros desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible frente al tema de los factores que generan la deforestación en la región amazónica. En algunos casos coincidimos con los datos y con el análisis que hace el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Asuntos Ambientales, IDEAM, ¿cierto? En otros casos no. Quiero señalar que, digamos, tenemos una coincidencia en que para nosotros el principal punto está en la apropiación ilegal de tierras. Fíjense que ya estoy hablando de apropiación y no solamente de acaparamiento, porque el acaparamiento, si bien se da, hay un tema que está también subyacente, y es que no todo el mundo acapara, sino que hay unos que apropian, ¿sí?, que es cogerse las tierras baldías de la nación en particular. En otros casos están apropiando áreas de interés colectivo de grupos étnicos, y otras en las áreas de alta sensibilidad ambiental, como son las áreas protegidas. El segundo elemento que está dinamizando tremendamente ese proceso de apropiación, es decir, no son variables y motores independientes, sino dependientes entre sí, es la infraestructura vial. Y ahorita vamos a ver cómo la infraestructura vial, sea con recursos públicos, o sea con recursos de economías ilegales, o sea por iniciativas comunitarias informales pero legítimas, ¿cierto?, están conformando la malla perfecta para que ese proceso de acaparamiento vía el tema de la ganadería extensiva se esté dando de manera paralela. Y ahorita vamos a ver cuáles son los indicadores de crecimiento de ese tema de la deforestación, ese tema del acaparamiento y el proceso de crecimiento ganadero. Es decir, y lo dijo Virginia muy claramente, la rentabilidad o la no rentabilidad de la ganadería, ¿sí?, ejercida por el pequeño campesino colono que está en la punta de deforestación cerca de la frontera agropecuaria, es la mano de obra y es la rentabilidad que sí utiliza y ocupa quien finalmente acapara y apropia la tierra y la mete dentro del mercado legal a través de la gran ganadería. ¿Ya? Entonces, en un circuito económico en el cual la plusvalía generada, ¿cierto?, por la utilización de esa mano de obra campesina, que es la que está rompiendo el monte en la punta de colonización, también por ser una población altamente vulnerable y sin derechos hoy por hoy, ¿cierto?, es absorbida por esta economía
de la ganadería principalmente y posteriormente, ¿cierto?, involucrada en los procesos agroindustriales que vienen descendiendo de la zona de los Piedemontes y de la zona de la región norte de la Amazonia. En este momento estamos identificando, por ejemplo, cómo hay una tendencia al crecimiento en el tamaño de los predios deforestados, entendiendo que según las diferentes valoraciones y las valoraciones que hay para diferentes zonas de la región amazónica, hoy por hoy la deforestación de una hectárea puede estar entre 1 a 2 millones de pesos, dependiendo de la zona, del tipo de vegetación, de la accesibilidad, ¿cierto? Hoy por hoy estamos identificando que hay lotes cada vez más cercanos y superiores a 100 hectáreas contiguos agrupados entre sí, ¿cierto? Que están, digámoslo, distribuidos, como ustedes lo ven en el siguiente mapa, ¿cierto? En áreas en donde la concentración de áreas deforestadas nos está señalando efectivamente cómo, ¿cierto?, este tema del gran latifundio ganadero hoy por hoy está también ya entonces empezando a irrumpir dentro de las áreas en donde se concentra la deforestación y en donde, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, está la concentración del crecimiento ganadero. Ustedes ven aquí las 4 diapositivas, las 6 fotografías, ¿cierto?, de sitios como, por ejemplo, el río Camuya dentro de las zonas cercanas a las sabanas del Yarí, en el departamento del Caquetá, San Vicente del Caguán, la zona del Parque Nacional Tinigua, que es una de las zonas que tiene mayor concentración de deforestación de toda la cuenca amazónica, ¿cierto? Sectores como la región oriental del departamento del Parque Nacional Chiribiquete, cerca de San José del Guaviare, en donde también tenemos una situación similar, ¿cierto? O el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria que se está dando del municipio de Calamar hacia el sur, hacia Miraflores, en donde también tenemos una de las más importantes áreas de sobreposición de grandes lotes y de infraestructura. Veamos entonces cifras. Miremos entonces de 7 municipios que hay alrededor de Chiribiquete que coinciden con el tema de la frontera agropecuaria, vemos cómo entre el año 2016 y el año 2019, ¿cierto? En estos últimos 5 años, perdón, se han, primero que todo, llevado a cabo una deforestación acumulada de más de 300.000 hectáreas, ¿sí? Y en esas 300.000 hectáreas de deforestación, ¿cierto?, han entrado más de 650.000 cabezas de ganado, ¿sí?, nuevas, que se suman al más de 1.070.000 cabezas que ya existían en el año 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que para el año 2019, estos son datos tanto del censo del ICA como del IDEAM, son todas fuentes públicas. Quiere decir que estamos entrando más de 2.4 cabezas de ganado nuevas en áreas de deforestación en la región amazónica, en las zonas críticas de ampliación de la frontera agropecuaria. Esto es lo que nos llevó hace unos días a también a lanzar una convocatoria, una convocatoria pública para decirle al sector ganadero, hombre, ¿cómo hacemos con este tema? ¿Cómo hacemos para que podamos tener una responsabilidad compartida en el avance desmedido de la deforestación a través de la práctica de la ganadería en la región amazónica? ¿Cierto? Porque eso es un asunto no solamente de quien está allí, sea la mano de obra del pequeño campesinado, sea entonces el capital de los grandes inversionistas, en algunos casos de ganaderos convencionales que hay en el Piedemonte del Caquetá, del Meta, del Huila, del Casanare, también la gran entrada de dineros provenientes del narcotráfico, ¿cierto? Porque hay un proceso de lavado que hace mucho más interesante la ecuación. Yo sé que muchos de ustedes son estudiantes de economía y me gustaría muchísimo que profundizáramos en este tema, porque es que el tema de la ecuación económica se da por varios factores, ¿cierto? Uno, porque es que en pocas partes del mundo, probablemente en el Brasil también, ¿cierto?, tenemos una ecuación tan interesante en donde el precio de la tierra es cero y el costo de su apropiación es básicamente la deforestación, que es tumbar e incinerar, donde ni siquiera el valor de la madera se está incorporando. Que adicionalmente a eso, no sé si lo tiene, pero yo lo recuerdo, hay un punto también de equilibrio que se da, es por el tamaño de los predios. O sea, predios obviamente de 50, 100 hectáreas, hasta 200 hectáreas que tienen algunos campesinos, no van a ser rentables porque además hay un proceso de agotamiento de suelos de los cuales dependen hoy en día los campesinos, porque la capacidad de carga de los suelos amazónicos se va disminuyendo progresivamente y en un par de décadas, 1 o 2 décadas, dependiendo del tipo de suelos, necesitan necesariamente
incorporar nuevos suelos que se hacen como tumbando más bosque. Y cuando ya el campesinado no tiene áreas, ¿cierto? Por degradación física y química, para incorporarlos y mantener la fertilidad, ¿qué se hace? Se vende. ¿Quién compra? Entonces el gran ganado. Entonces hay un tema de rentabilidad por extensión, rentabilidad por bajo costo del suelo y una tercera rentabilidad en muchas zonas, que es en donde hay también dineros del narcotráfico que entran a ser lavado y que evidentemente pues van a permitir que esa actividad se pueda, digámoslo, sostener en el tiempo, a pesar de que en un mercado legal, como lo señaló ahorita Virginia, difícilmente tendría esa posibilidad. Pero ahora miremos el otro aspecto que me parece también crítico, y es cómo se expande la frontera agropecuaria a partir de la construcción de accesos viales. Accesos viales que, como ustedes lo ven, en el caso, este es un seguimiento que hemos hecho nosotros durante los últimos años en el área del arco de deforestación amazónico. Tenemos más de, ojo con este dato, más de 1.500 kilómetros de accesos viales ampliados en los últimos 2 años. Eso les muestra a ustedes la dinámica y la velocidad con que se están incorporando nuevas áreas de la frontera agropecuaria, ¿cierto? Entonces aquí estamos sumando capacidad de acceso a la tierra, capacidad de inversión en el ganado y capacidad también de inversión en los ejes viales, que, como lo estamos diciendo, en algunos casos coincide con platas de economías ilegales, esfuerzos comunitarios o recursos públicos también. Entonces, digámoslo, es una malla muy compleja en donde el otro elemento que permite también equilibrio, no solamente para la ganadería, sino, por ejemplo, para el caso de los cultivos agroindustriales de eucalipto y de palma que se están dando en el norte del Guaviare, se están dando precisamente por esa accesibilidad vial que hoy se está teniendo y por el bajo costo de la tierra. Si ustedes se dan cuenta aquí, entonces tenemos una tasa relativamente estable y creciente en los últimos 2 años, con esos más de 10.300 kilómetros de accesos viales que tenemos en el arco de deforestación amazónica, con la diferencia de que hoy la velocidad de incremento de esos accesos viales en la reserva forestal se ha disparado. Particularmente en el año 220, nosotros calculamos en más de 280 kilómetros de accesos viales abiertos, es decir, deforestados, de vías que estuvieron en algún momento usadas en la guerrilla de las FARC en la época del conflicto armado, y que hoy en día, como lo ven ustedes en la fotografía, se están abriendo para la ampliación de la frontera agropecuaria por diferentes tipos de actores. Aquí simplemente para señalarles que definitivamente el tema de esa deforestación y de estos núcleos está relacionado no solamente con las actividades de, 1, inversiones públicas de los planes viales departamentales o municipales, sino también de economías ilícitas y de los recursos nacionales para proyectos viales que, como en el caso de la Marginal de la Selva, que está ampliamente documentado, ha tenido uno de los mayores impactos en la ampliación de la deforestación, tanto hacia la región del área de manejo especial de la Macarena como hacia el norte de Chiribiquete. Cultivos de uso ilícito. Si bien de manera directa, ¿cierto?, la cantidad de cultivos ilícitos en la región amazónica hoy por hoy no es tan alta, es importante señalar que el efecto indirecto de la utilización de estos dineros en áreas en donde hay expansión ganadera y hay áreas de adquisición y apropiación de tierras es importante. Sitios en donde es crítico, pues por ejemplo, miremos aquí la coincidencia que tenemos en el área entre la Reserva Nacional Nucar, las Sabanas de la Fuga o la región oriental del Parque La Macarena. Son sitios en donde me parece a mí importante señalar algo no con la misma fuerza tenemos en la zona cercana a las Sabanas de la Tunia, hacia la zona oeste de la Tunia y hacia la zona alta hacia la zona, el extremo sur de las Sabanas del Yari, en donde hay algunos núcleos en los cuales hay esa correspondencia entre el tema de los cultivos de uso ilícito y la concentración de la deforestación en la región amazónica. Finalmente, quiero señalar que el tema de no solamente miremos lo que está sucediendo con el número de hectáreas, dejemos de hablar, o sea, si bien es importante para las cuentas que nos señalaba Virginia, hay otros aspectos que son críticos. Corredores de conectividad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí, este es un modelamiento de los corredores de conectividad ecológico que hicimos en algún momento a partir del ejercicio con la Marginal de la Selva, en donde nos quedaban los últimos reductos de corredores de conectividad entre la zona norte de Chiribiquete y la parte de la Macarena,
y en donde desafortunadamente, ¿cierto? En los últimos años se ha continuado ese proceso acelerado de pérdida de bosque, precisamente en su gran mayoría por transformación de estas matrices boscosas y estos parches boscosos en áreas de ganadería y de apropiación de tierras. Claramente, hay algunos sitios de estos en donde ni siquiera se está dando el tránsito hacia la ganadería, sino que son lotes que quedan básicamente abiertos para hacer transacciones comerciales sobre lotes que no tienen ni ganadería, ni infraestructura, ni siquiera cultivos de pastos. Me parece importante señalar que, por ejemplo, aquí en el caso de Nucac, ¿cierto? El corredor de conectividad entre Chiribiquete y la Reserva Nacional Nucac y el resguardo Nucac, que sale hacia la Orinoquia, hoy por hoy empieza a sufrir uno de sus más importantes procesos de fragmentación, precisamente por esto que ustedes ven aquí. No sé si se ve bien mi cursor, pero dentro de este círculo, esta línea que ustedes ven aquí es la apertura del eje vial entre Calamar y Miraflores, ¿cierto? Donde lo que yo les estoy mostrando aquí en colores rojos fue lo que en el año 2020 se abrió, que fueron 37 kilómetros de eje vial bajo el bosque que hoy por hoy están descubiertos, ¿cierto? En los primeros 100 días. Eso también les dice a ustedes la cantidad de recursos que se requieren y la decisión para definitivamente incorporar este territorio dentro de la matriz de la frontera agropecuaria. Y ya terminando, me parece también fundamental señalar esto, y es qué es lo que está al final de ese proceso que empieza con los cultivos de coca, la pequeña ganadería, la deforestación por pequeños colonos y campesinos allá en los puntos de colonización. Es esto, que es el proceso agroindustrial que empieza a bajar rápidamente, ¿cierto? Incorporando áreas que después de que han sido, uno, trabajadas por, digámoslo, por los procesos de colonización inicial. Segundo, que han tenido inversión pública a través de diferentes proyectos de reconversión productiva y por lo tanto mejorada su productividad y también generada una condición de normalización legal independientemente de las zonas de ordenamiento ambiental en que se encuentran. Y lo tercero, que ya a través de los procesos de conectividad vial, ¿cierto? Y de formalización en términos del ordenamiento, como por ejemplo la creación de las veredas, se empieza a dar una ampliación de la frontera agroindustrial. Aquí tenemos dos casos, uno que es el de los cultivos de eucalipto, que es lo que ven ustedes en la diapositiva a la derecha, grandes cultivos de eucalipto que hoy en día están entrando en el área de la Reserva Forestal de la Amazonia, ¿cierto? Ya están entrando dentro del resguardo Nucac, y lo mismo algunos cultivos de palma africana que se encuentran en la misma área y se encuentran, digámoslo, expandiéndose muy rápidamente hacia zonas de la misma reserva forestal y hacia zonas de los resguardos. Este proceso de la industria está generando una expectativa que se ve a muy larga distancia, digámoslo, por el cambio en el valor del suelo, en la medida en que hay una expectativa de la incorporación en un proceso agroindustrial de gran escala. Es lo que quiero señalar. Su fase inicial se da a través de los procesos de ganadería que luego pasan por su intensificación hasta finalmente llegar a este estado. A manera de conclusión, lo que les quiero señalar es lo que les dije inicialmente. Hay que tener mucho cuidado porque a pesar de los buenos resultados que tenemos en la reducción del número de hectáreas, ¿cierto? De la tendencia de deforestación anual, lo cierto es que ese ponqué, que no es eterno, que es nuestra reserva forestal y nuestros bosques amazónicos, se están acabando. ¿Y cómo se están acabando? Pues ustedes lo ven aquí, esta es la última tabla, ¿cierto? Desafortunadamente, si yo cojo los 3 departamentos y los municipios del área del arco de deforestación amazónica, de esas 9.700.000 hectáreas que se encuentran en bosque a marzo de este año, vamos a encontrar que de esas 9.700.000, sí, 6.600.000 son en áreas de exclusión legal absoluta, es decir, las áreas protegidas de carácter estricto, ¿cierto? Y fuera de eso, ¿cierto? Las áreas de bosques naturales en áreas no agropecuarias, es decir, ya que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, son solamente 2.869.000. Y la área de frontera agrícola nacional de usos agropecuarios, en donde podría ser la ganadería o la palmicultura o los eucaliptos o lo que ustedes quieran, sería solamente de 150.000 hectáreas. ¿Qué nos significa esto en la tendencia que tenemos hoy? Que rápidamente se va a incrementar la presión sobre los resguardos indígenas, sobre las áreas protegidas y sobre el último reducto de reserva forestal, que digámoslo es en donde yo empato con lo que dijo Virginia.
todo el esfuerzo debería focalizarse allí, en esa reconversión de la economía hacia la economía forestal, cerrarle el campo comercial y legal al tema ganadero, ¿cierto? Y a empezar por la declaración de los derechos campesinos sobre los usos y sobre la propiedad del bosque, ¿cierto? A través de los contratos de uso, a través de los procesos del desarrollo de los núcleos forestales, a través de la generación no solamente de contratos individuales, sino colectivos de largo plazo. El ejemplo centroamericano nos está mostrando cómo es la mejor estrategia que existe hoy por hoy, no solamente de protección de bosques, sino generación de economías rentables que le hacen también el quite, obviamente, a toda la dinámica de economías ilegales y de acaparamiento de tierras. Tenemos entonces una oportunidad todavía. Ahí tenemos 2.800.000 hectáreas, tenemos unos programas, pero también tenemos que señalar, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta tabla, los remanentes boscosos que tenemos. O sea, lo que nos está mostrando la realidad es que hoy por hoy, en esta tabla que ustedes ven aquí, hay municipios en los cuales les queda cero, literalmente cero de remanentes boscosos con respecto a la cobertura forestal original que teníamos aquí. Ustedes ven varios de estos municipios como aquí, en el Caquetá, o municipios que hay alrededor en el departamento del Meta, en donde realmente los procesos de expansión de la frontera agropecuaria han llevado a que hoy por hoy tengamos unos relictos supremamente bajos. Y esto perfectamente se puede ver comparado con el tema del crecimiento vial y la expansión ganadera que vimos en los cuentos de atrás. Yo creo que con eso, Javier y Daniela, tenemos entonces ya un panorama del por qué es tan necesario avanzar en estos caminos que nos ha planteado Virginia el día de hoy. Rodrigo, pues, su presentación es realmente densa y magnífica, porque de todas maneras nos abre muchas perspectivas que yo por ahí personalmente no tenía muy en cuenta. Por ejemplo, el tema de los accesos viales y todo ese acaparamiento de tierras que se da y que se estimula además con esos accesos viales, y que de alguna manera son como el eslabón final para que el negocio agrícola y ganadero pueda funcionar, y también el tema del acaparamiento de tierras. Pero también digamos que nos llama la atención sobre la importancia de tener en cuenta que esa disminución año a año de la deforestación que se está reportando y que el IDEAM está reportando, pues puede ser simplemente un aspecto pasajero, y que de pronto podemos tener una reacción de esa deforestación en los años que vienen. En general es una presentación pues muy fuerte, porque además nos muestra, digamos, esa gran preocupación que siempre existía sobre la llegada de la deforestación a parques tan importantes como Chiribiquete, eso que usted nos cuenta de Nucac y de la Macarena, que ya está, digamos, está rompiendo esa conexión natural que hay entre la Orinoquía y la Amazonía. Eso me llama muchísimo la atención. En fin, es una presentación increíble que tendríamos que revisar y que analizar poco a poco y punto por punto para sacarle aún más provecho. Nosotros habíamos de todas maneras, dentro del semillero, nos hemos reunido en algunos momentos para sacar algunas preguntas que teníamos al margen de las presentaciones, y una de esas es, por ejemplo, hay muchas iniciativas que se están desarrollando, como usted mismo nos cuenta y como nos cuenta Virginia, pero también hay una realidad en los parques y en las zonas de la Amazonia, y es la influencia de la gente, de las comunidades que están allí asentadas. Hay parques donde vive gente, donde hay resguardos, en fin. La pregunta que nos habíamos hecho es, ¿qué pasa cuando hay traslapes de diferentes figuras de ordenamiento para desarrollar esas iniciativas que tanto quieren ustedes echar a andar? Es una pregunta que queríamos hacerle tanto a Rodrigo como a Virginia. ¿Te parece si empiezas tú, Virginia? ¿Qué pasa cuando no los estoy viendo y no entendí muy bien la pregunta? ¿Sí me escuchas allí, Virginia, en este momento? Sí, ahorita sí te escucho. Okay, sí, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay traslapes de diferentes figuras de ordenamiento para desarrollar esa cantidad de iniciativas que ustedes, por ejemplo, en el caso de Visión Amazonía, están desarrollando o están planeando? Mira, en el caso de los núcleos de desarrollo forestal, que es
prácticamente es el negocio de la madera legal. El programa Visión Amazonía siempre hace un tema de salvaguardas ambientales y sociales. Nosotros desde el programa se revisa muy bien dónde es el tema de ordenación forestal, dónde se va a hacer el plan de manejo forestal. Nos valemos mucho de la información del sistema de monitoreo de bosques y carbono para no tener traslapes, por ejemplo, con resguardos indígenas. Hace poco se nos presentó en uno de los núcleos de desarrollo forestal Orotuya, donde tenemos a 33 beneficiarios del incentivo forestal en este momento. 2 de ellos tenían un traslape con el resguardo Huitorá. Lo que hicimos fue, señores, simplemente no entran. Las acciones que tiene el programa son acciones sin daño. La idea es que cuando entramos a territorio, lo hacemos con mucho cuidado, con información técnica que nos permita definir de forma dónde vamos a ubicar un núcleo de desarrollo forestal. Hacemos un tema de ordenación forestal, hacemos unos planes de manejo que nos defina cuáles son esos aprovechamientos que vamos a lograr hacer, y adicionalmente no vamos a estar ni en áreas protegidas ni en resguardos indígenas. Es decir, que hacemos la debida diligencia para saber dónde vamos a enfocar los núcleos de desarrollo forestal, dónde vamos a enfocar esos proyectos agroambientales. El director del programa, José Yunis, cada semana prácticamente nos insiste con los mapas, y estos mapas son los que nos definen exactamente dónde focalizarnos. Nosotros estamos en frentes de colonización, en frentes de deforestación, donde no están otros programas, donde la idea es que cuando entramos lo hacemos con la debida diligencia y buscando acción sin daño. Okay. No sé si Rodrigo tenga alguna idea. No, me parece que la respuesta de Virginia es muy contundente allí. Digamos más bien lo que te quisiera comentar, Javier y Daniela, es que lo que no se hace por parte del resto del Estado, y digámoslo, aprovecho que yo no soy Estado, ¿cierto? Sí. Y no estoy trabajando al lado de mi querida Virginia, pues lo tengo que decir, Javier. O sea, tú no te imaginas el daño que le han hecho otras agencias de Estado que no se toman la molestia, ¿sí? La rigurosidad de mirar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, pues para ponérselos clarito, lo que pasa en el resguardo Nocac es gran parte generado, ¿sí? Por una mala actuación de las instituciones públicas, ¿cierto? Que han generado estímulos a partir de programas de asistencia con gente que está entrando, invadiendo los resguardos, transformando el uso del suelo y finalmente recibiendo programas de asistencia técnica que terminan generando un asunto que los abogados llaman la confianza legítima y que obviamente crean unos problemas de conflicto socioambiental enormes. Digámoslo, eso aplica para todo, Javier. No solamente aplica para el tema de los resguardos, aplica también, por ejemplo, para el tema de las carreteras. La gente obviamente identifica carreteras como el elemento de progreso, desarrollo, salida pues del tercer mundo, y resulta que muchas veces lo que están simplemente utilizadas como agencias no se hace tampoco la debida diligencia en el caso de infraestructura. Entonces, digámoslo que, y en este proceso te juro que llevamos años, yo por lo menos llevo décadas trabajando con diferentes agencias del Estado, tratando de generar los mecanismos de comando y control y de información para que no se genere una acción con daño, como lo acaba de señalar Virginia. Es extremadamente delicado y obviamente hay problemas enormes, Javier. No sé si tú sabes, la mayoría de la malla vial amazónica sí fue generada por contratistas que hacían los planes de ordenamiento, los esquemas de ordenamiento, que en muchísimas ocasiones nunca correspondieron las cartografías de las mallas viales veredales, perdón, de las mallas veredales con la realidad del campo. Y eso ha llevado a que todo el ejercicio de planificación territorial muchas veces tenga esa conflictividad. Entonces, digámoslo, que hay un elemento de trasfondo fundamental y es que habría que rehacer los instrumentos de planificación territorial empezando por la cartografía veredal de toda la región amazónica.
Rodrigo, y esto genera una pregunta casi que consecuente, y es, ¿cuál es la percepción ante tantos errores como usted comenta, tantas inexactitudes a la hora de aplicar correctivos? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente o las comunidades sobre las iniciativas? Es decir, ¿cómo los reciben a ustedes? Pues Si la gente generalmente a veces es desconfiada, a veces no tiene la suficiente ese es de tranquilidad los para asuntos, recibir al Estado o a alguna entidad privada. ese es de los asuntos más impresionantes que se están dando hoy por hoy en el territorio amazónico. Y es que la gente tristemente está percibiendo cómo se ha recrudecido de nuevo el tema del conflicto armado de una manera impresionante, ¿cierto? Sí, La gente tuvo un pequeño respiro durante un par de años que lo sintió de manera increíble y se volcó sobre la institucionalidad, se ha volcado en la búsqueda de nuevo del Estado y obviamente hoy por hoy está recibiendo toda la presión de esa nueva, digámoslo, de esa nueva institucionalidad informal y legal que está controlando grandes regiones del territorio, que además es una lucha política por la legitimidad y por el reconocimiento de la población de quién es el realmente tomador de decisiones a nivel territorial. Sin embargo, a mí me impresiona muchísimo cómo las comunidades y las organizaciones siguen buscando y siguen, sí. digámoslo, presionando para que haya una presencia institucional, gubernamental y no gubernamental que responda a sus necesidades. La gente lo tiene clarísimo. La gente muchas veces lo dice. Nosotros tenemos también la necesidad de tener y tenemos de convivir y de saber sobrevivir a la presencia de un actor armado. Pero también tenemos la necesidad de que haya una institucionalidad pública y privada que responda a lo que nosotros necesitamos, porque de ninguna otra manera lo vamos a encontrar. Que es desconfiada, claro que sí, que es a veces agresiva también, que es conflictiva, puede que sí, y tienen razón. Es extremadamente complejo para estas poblaciones volver a abrir la oportunidad y volver a abrir la, digamos, la puerta para que este proceso se dé, pero yo quiero señalar de manera superlativa la capacidad y la resiliencia de las organizaciones sociales para abrirle la puerta al Estado nuevamente en estos territorios. A mí me parece que eso es un elemento que es todavía de las pocas luces de esperanza que quedan en el territorio. Ok. No sé si Daniela tengas otra pregunta. Sí, 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 sí. Virginia, tengo, pues digamos, los asistentes del evento nos han hecho algunas preguntas respecto a este esquema de los incentivos forestales y específicamente nos hacen la siguiente pregunta. Claro, tenemos este incentivo que les hace un acompañamiento y unos pagos a estas comunidades. Sin embargo, ¿ustedes cómo hacen el seguimiento? ¿Cómo hacen para evaluar que efectivamente ese pago tenga una consecuencia y un efecto en el largo plazo respecto al comportamiento de las personas en el uso del suelo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para evaluar que después de que los pagos se acaban, realmente hay un efecto a largo plazo de estos incentivos? Mira, una cosa importante del tema de incentivos y sobre todo la temporalidad que tiene, es que los estamos colocando como un incentivo totalmente transitorio. Este incentivo que va a 2 años y lo importante es que está anclado a un proyecto productivo, que es lo que les va a permitir a las personas mantener una economía legal, una economía sostenible. El incentivo en ningún momento se busca que sea sostenible. La idea es que el incentivo haga un cambio de comportamiento y hasta ahora lo ha hecho. Llevamos 1 año de implementación del incentivo forestal amazónico, sobre todo en la zona del Bajo Caguán, en la zona de Orotullo, que es cerca al resguardo Huitorá, y la efectividad del incentivo ha sido casi del 97%. ¿Cómo hacemos el monitoreo? Es a través del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. Se hace una verificación satelital y adicionalmente se hace visitas de campo con la corporación. Y definitivamente el incentivo, la idea no es que perdure. Y como lo dije, el incentivo siempre va a ser un tránsito, es como una palanca que nos va a funcionar mientras le damos un tiempo de ajuste a la verdadera economía sostenible, a la verdadera economía basada en esa conservación y en esos bosques. El incentivo para nada queremos que sea sostenible. Que dure 2 años, que nos dé tiempo de ajuste para entrar a una economía totalmente estructurada. Perfecto, Virginia. Y otra pregunta también que nos hacen acá es,
por qué pensaríamos en la estrategia de pagos por servicios ambientales como una herramienta para reducir la forestación precisamente en estas zonas de conflicto, de acaparamiento, de expansión ganadera y demás, donde los pequeños propietarios no son realmente el motor de la deforestación, sino como hemos visto, hay unas como fuerzas muchísimo más grandes detrás? Por eso mismo, Daniela, porque justo estamos en los focos de colonización donde podemos hacer cambios de comportamiento, donde podemos lograr, a mí me gusta la palabra inflexión, pero podemos lograr un cambio estructural de la gente a la hora de recibir un pago. Nosotros técnicamente, y no quiero verme muy institucional, aunque creo que me estoy viendo, pero entonces la cosa es, estábamos recibiendo, los análisis que se hicieron en el momento era focalizarnos en sitios donde había mucha deforestación, pero, los niveles de bosque que teníamos son tan importantes que era necesario entrar ahí y frenar la deforestación. ¿Cómo la frenábamos? No lo sabíamos. En el 2017 fue una cosa de haga una parada, piénselo, haga una política de choque desde el programa, desde el Ministerio de Ambiente. Se focalizaron en algunos sitios, como dijo Javier y como dijo Rodrigo, nos sacaron, dijeron no nos interesa. Entonces, en esos sitios pues no podemos entrar. Tenemos que entrar en aquellos donde todavía tenemos bosque importante y significativo, pero que la sensibilidad del campesino, la sensibilidad de la persona que está allí, está no para deforestar como tal, ni para dañar el bosque, está para tener una economía y tener un sustento de vida. Y eso es lo que también tenemos que revisar. Obviamente, aquellos sitios que son donde hay acaparamiento con más de 50 hectáreas, como lo dice Rodrigo, y donde el tema es criminal, pues definitivamente el programa no está cambiándole el chip de pensamiento. Ahí toca que entre el ejército y la policía, no el programa. El programa es un programa que está buscando una actividad, hacer un modelo de cambio extractivo a un modelo sostenible. Eso es lo que queremos. Entonces, por eso, en ciertas zonas funciona el incentivo y los incentivos son de contexto, no funcionan en todos lados. Uh-huh. Exacto. Perdón, yo una pregunta que se me ha parecido muy interesante. ¿Qué tan flexible puede llegar a ser este esquema de incentivos forestales amazónicos teniendo en cuenta el contexto? Porque como tú bien dices, puede que en un lugar funcione, como puede que no. ¿Cómo es esa llegada y esa identificación del contexto en diferentes partes del territorio? ¿Les ha pasado que en algún lugar haya un efecto más positivo que en otro y ustedes han explorado esos mecanismos de eficacia y de eficiencia del incentivo? Y si nos puedes contar un poco. Pues mira, el incentivo lo tenemos, así como lo vengo diciendo, en los núcleos de desarrollo forestal. Actualmente se tienen ya implementando y en ejecución el núcleo de desarrollo La Nueva Ilusión, que eso es en el Bajo Caguán, en la parte bien alejada del municipio de Cartagena del Chairá. El otro está en los puertos, eso es casi que frontera con el Parque Chiribiquete, y el otro lo tenemos en Orotuyo, que ese es más entre Putumayo y Caquetá. Estos tres sitios, si nos ponemos a revisar, funcionan perfectamente porque la gente tiene una sensibilidad y tiene adicionalmente una vocación de trabajar con la madera. Esa vocación hasta ahora ha sido ilegal, es decir, no hacen los permisos, no hacen solicitudes de sus permisos de aprovechamiento de bosque. Por eso toca trabajarlo con las corporaciones. Cuando fuimos, por ejemplo, a la zona de Uribe en el Meta, ellos no quieren, en la zona de Mapiripán, perdón, la zona de Mapiripán es otro de los núcleos de desarrollo forestal potenciales que tiene el programa. Hasta ahora no hemos podido entrar por temas de seguridad. En ese entonces las personas, ahí encuentras unidades agrícolas familiares de 1000 hectáreas.
En la zona de la Nueva Ilusión, que es en Cartagena del Chairá, encuentran unidades agrícolas familiares, que es Caquetá, de 170 hectáreas, donde las personas tienen que hacer aprovechamiento sostenible dentro de su predio, pero para llegar allá, y eso es una de los, yo puedo decir que éxito del programa, es hacer una de las propuestas que hizo fueron el tema de la escuela de selva, donde las personas, adicional a que ya tienen esta economía que no les está funcionando, la escuela de selva lo que les va a permitir es buscar esas actividades, así como tú estás estudiando economía, hay muchas de las personas con las que nos encontramos que no tienen educación, sino una educación hasta tercero de primaria, pero saben exactamente cómo manejar el bosque, cómo hacer productivo todo el tema de la madera, pero van a riesgo. El programa lo que hace es buscar que ese incentivo, por el hecho de ser transitorio y que solamente lo van a recibir aquellas que estén dentro del núcleo de desarrollo forestal, que estén de forma voluntaria y que no va a ser un tema sostenible. En algún momento las personas y los campesinos tienen que trabajar por llegar a esos estándares de economía forestal como se está planteando desde el programa. Listo, Virginia, muchas gracias. Yo quisiera hacer tal vez una penúltima pregunta, y es, tú nos hablabas en tu presentación sobre la forestería comunitaria. Y mira que casualmente yo había revisado en algún momento un artículo, creo que de Rodrigo, que también hablaba de este concepto. Entonces, nos gustaría que ambos nos contaran un poco qué significa eso de de forestería comunitaria y cómo lo ven implementados cada una en sus diferentes iniciativas. Si quieres, Virginia, podrías responder primero, por favor. Bueno, a través de los núcleos de desarrollo forestal que se plantean con toda una estructura, primero lo que se hace es un plan de ordenación forestal, después se hace un plan de manejo forestal, donde el plan de manejo les dice nos dice técnicamente cuáles son las unidades de corta, cuáles son las especies, se hace un inventario forestal de qué pueden y qué no pueden sacar y cuál es la temporalidad. La gran mayoría, por ejemplo, el programa está pensando en la ordenación en los planes de manejo de 75.000 hectáreas. Y en eso se incluyen las tres núcleos de desarrollo forestal que están ahí. Una de las cosas que hace parte del programa es que el programa en este momento está estudiando la posibilidad a través de unas licitaciones de colocar unos centros de transformación. No se trata de coger la madera y pasarla en bruto. La madera tiene que ser transformada para que tenga un valor agregado, y son las comunidades a las que se les capacita de cómo deben sacar esa madera, de dónde debe estar el centro de transformación, que haga que los costos de la transformación, que los costos de transporte no sean tan altos para que sea algo rentable. Obviamente, de acuerdo a lo que tenemos con el programa, las comunidades podrían alcanzar hasta 1,5 millones, 1,600,000 por cada uno de los asociados que se encuentran dentro de los núcleos. Esto es que de pronto la información económica es que de acuerdo a los aprovechamientos en metros cúbicos de madera y de acuerdo a los asociados, la idea es que ellos perciban unos ingresos dignos y unos ingresos que reemplacen esa ilegalidad que en este momento se enfrentan. Y además de ilegal, el riesgo que corren de que cada vez que tumban un árbol, pues es un delito. Perfecto, Virginia, muchísimas gracias. Y Rodrigo, cuéntanos, esa definición que nos comparte Virginia, ¿te refieres a eso? ¿Es una visión distinta? Cuéntanos un poco sobre eso. Digamos lo que recoge varias de las cosas que señala Virginia. Yo solamente quisiera, digámoslo,
enfatizar en algunos aspectos que para nosotros son muy importantes. Lo primero es que para nosotros el tema de la madera no quisiéramos que fuera el foco principal del desarrollo económico de la forestería comunitaria. Digámoslo, eso me parece importante porque nosotros vemos en el tema de la forestería comunitaria un uso integral del bosque, donde podamos utilizar de manera ponderada tanto los productos maderables como los no maderables. De hecho, principalmente quisiéramos orientarnos hacia el tema de los usos no maderables. Y digámoslo que nuestro ejercicio desde la Fundación ha sido fortalecer todo lo que tiene que ver con la identificación y con el desarrollo de los inventarios, y para pasar pasalmente después a los procesos de ordenación forestal y de planes de manejo orientados con gran énfasis al tema de productos no maderables. El segundo elemento, y es que en productos no maderables no solamente estamos hablando de productos vegetales, sino por ejemplo también de actividades como el tema del ecoturismo, el cual vinculamos como una línea productiva más dentro del manejo integral del bosque. El otro aspecto que me parece importante señalar es que estamos hoy en día, digámoslo, con diferentes tipos de unidades forestales en donde es posible y en donde es, digámoslo, viable la forestería comunitaria, empezando por la voluntad de sus comunidades. Pero cuando nosotros hablamos de forestería comunitaria, queremos referirnos principalmente no solamente a los acuerdos de manejo forestal por predios utilizados, ¿sí?, sino a las áreas de bosques comunitarios. Y ese es un, digámoslo, tema que jurídicamente tenemos que seguir fortaleciendo, en particular con lo que yo les señalaba a ustedes de lo que se está trabajando con la Agencia Nacional de Tierras en función de los contratos de usufructo, los contratos de uso de la reserva forestal, en los cuales creemos que va a ser muy importante poder afinar jurídicamente este concepto del manejo de tierras colectivas, en las cuales obviamente el ejercicio se desarrolla sobre el tema de los bosques. Otro de los aspectos que me parece importante complementar con respecto a lo que señalaba Virginia, que es el marco general de la forestería comunitaria y como la ha definido el Ministerio del Ambiente, es que nosotros quisiéramos obviamente trabajar en procesos que sean, digámoslo, de largo plazo para poder desarrollar procesos de extracción sostenida y de bajo impacto. Es un poco lo que hemos visto nosotros en la experiencia centroamericana y que nos gusta mucho, que nos, digámoslo, nos separa un poco de la intensividad de uso del bosque que se le ha dado aquí al tema de los contratos forestales en Colombia. Entiendo muy bien lo que dice Virginia con respecto a los márgenes de rentabilidad. Obviamente el tema de los márgenes de rentabilidad es un aspecto que habría que revisar para ver si proponer escenarios de manejo de largo, digámoslo, de largo plazo, como se hace en Centroamérica, en los cuales los contratos son hechos a más de 2 décadas y media, ¿cierto? Aquí podamos desarrollar algo similar en donde tengamos también procesos que vayan acompañando, digamos, la sostenibilidad económica en la parte inicial de este tipo de procesos y que posteriormente, digamos, tengan un nivel de equilibrio económico generado por sus propios excedentes. Eso también, digamos, lo pone sobre la mesa lo que señalaba ahorita Virginia, y es a cuánto tiempo van a estar planeados los incentivos forestales. Porque obviamente, digamos, la experiencia centroamericana también nos muestra que ha sido un proceso que ha sido exitoso en la medida en que ha tenido un proceso de acompañamiento y de subsidio en los primeros años del desarrollo de la forestería. Creo que aquí en Colombia también va a tener que hacerlo porque no veo las condiciones ni técnicas, ni financieras, ni comerciales, ni tampoco de la infraestructura local para poder desarrollar los valores agregados suficientes que nos den ese tipo de posibilidades. Todavía falta muchísimo por avanzar en sitios de acopio, procesos de transformación, condiciones sanitarias, modelos de transporte de bajo costo. Digamos, hay toda una cantidad de cosas que están allí asociadas que aquí en Colombia apenas vamos a empezar a desarrollar. Y obviamente el traspaso de grupos forestales familiares a empresas forestales comunitarias también es un reto enorme, Daniela. Aquí lo que hemos tenido es básicamente contratos con grupos forestales madereros, pero no necesariamente la creación de una cultura forestal comunitaria, que es un elemento que es central aquí. Por lo menos la experiencia de lo que nos mostró, yo lo digo porque cuando yo trabajaba en Centroamérica me llamó muchísimo la atención por qué en una misma zona con condiciones de oferta forestal similar podían haber, digamos, diferencias tan marcadas con respecto al éxito forestal. Y la respuesta estaba en el tema cultural, porque había gente que por más de que tuviera la misma oferta, el mismo acompañamiento, oferta natural, la oferta, por otro lado, la oferta tecnológica, el mismo mercado, el elemento cultural de nunca haberse asumido como
culturas forestales les permitió salir de ese esquema, curiosamente el de la ganadería, en donde muchas de estas concesiones forestales comunitarias tuvieron fallas y fueron finalmente absorbidas por la gran ganadería. Yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta aquí y que, digamos, nos llaman a la reflexión de cuál es el modelo con respecto al tamaño, la cultura, la accesibilidad a los grupos forestales, la relación con la empresa privada, la relación con los modelos de subsidio inicial con la cooperación internacional. Creo que hay muchos elementos que están allí marcados, pero en donde, digámoslo, yo haría el resumen de esto, es que yo entendería la forestería comunitaria no solamente como el aspecto, digámoslo, productivo del uso del bosque a partir de usos comunitarios y de acuerdos colectivos, sino que vaya asociado también a unos derechos de uso del bosque de largo plazo que generen modelos territoriales. Digámoslo que allí es en donde creo que está la expectativa de ese desarrollo forestal comunitario. Yo creo que, como lo dijimos ahorita hace un rato, hemos dado un paso fundamental en el país, pero todavía podemos perfeccionar aún mucho más este proceso en la medida en que, digamos, la discusión aquí no es solamente técnica y financiera, sino que hay una base de discusión sobre la gobernabilidad territorial, que es lo que a mí más me preocupa, y esa gobernabilidad territorial, en mi concepto, está asociada a los derechos de largo plazo del uso del bosque y ojalá de la tierra que puedan tener las organizaciones sociales campesinas que se vinculen a este programa. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias y Virginia por la respuesta. Yo voy a hacer una última pregunta y creo que después le doy la palabra a Javier porque ya se nos está acabando el tiempo. Y es un ejercicio, vamos a relajarnos un poco y voy a proponerles que nos vayamos 10 o 15 años en el futuro. Y quiero que ambos, por favor, me describan de manera muy personal, saliéndonos de los ámbitos institucionales, cómo es su Amazonía sostenible, cómo se la imaginan. Digamos, tenemos un montón de conflictos que ustedes nos presentan, pero para nosotros es muy importante cuál es la visión de Rodrigo en esa Amazonía futura y la de Virginia. No sé cuál quisiera empezar, que me describiera su Amazonía en 10 años. Si quieres, Rodrigo, arranco. empieza tú. Vale, mira, pues yo le apostaría a que en los próximos 10 años podamos tener ese cinturón de reserva forestal de la Amazonia, esas 3 millones o 2,5 que nos quedan todavía, asignadas en derechos campesinos. Digámoslo, la apuesta política de la que yo le haría es a eso. Hoy por hoy tenemos 26 millones de hectáreas en resguardos indígenas y me parece perfecto, me parece que es un excelente reconocimiento de lo que ha sido el manejo indígena, ¿cierto? Pero al contrario, en el tema de los derechos campesinos no veo la misma ponderación en el esfuerzo político y yo creo que si queremos algún día pensar en que se estabilice la frontera agropecuaria, en que haya un cambio frente al tema de la ganadería como el único sustento, que además estamos viendo que es un sustento que simplemente sirve para la plusvalía del acaparador de tierras, es que tenemos que entrar, pero además en grande, pensando en el acceso forestal del cinturón de la reserva forestal y de la frontera agropecuaria en las organizaciones sociales campesinas que hoy por hoy han logrado mantenerse en este territorio y que creo que tienen además el interés de hacer ese tránsito hacia la vocación forestal. De otra parte, le apostaría a que definitivamente el país haga el giro a algo que también se trabaja y se discute y se promueve desde el programa donde está Virginia, que es Visión Amazonia, y es respecto al sistema intermodal de transporte para la región amazónica. Yo no quisiera una región amazónica que esté pensando y discutiendo todavía en la proyección de ejes viales sobre la mitad de la selva, cuando tenemos una capacidad de desarrollo de transporte fluvial absolutamente inmenso, increíble. Digamos lo que hay que hacer es precisamente una apuesta que en los próximos 10 años tengamos la definición de los ejes fluviales de transporte para las 2/3 partes de la Amazonia. Eso significará también una agenda de ciencia y tecnología para encontrar modelos cada vez más eficientes y eficaces de transporte fluvial, de usos energéticos descarbonizados, ¿cierto? Que permitan efectivamente que para el transporte de carga y de pasajeros que tenemos en esa zona precisamente de transición de la frontera agropecuaria esté basada sobre el transporte fluvial y el transporte aéreo. Me parece absolutamente inconcebible que Colombia, a diferencia del resto de los países amazónicos, ¿sí?, no tenga un sistema de transporte aéreo subsidiado que permita efectivamente quitar los costos ambientales y sociales derivados de los impactos por los accesos que se tienen hoy por hoy que desarrollar ante la ausencia de un transporte aéreo subsidiado en aquellas zonas en donde
por las dificultades o por las condiciones que hay en las áreas fluviales no se pueda generar. Y de otra parte, también soñaría que en los próximos 10 años los colombianos y jóvenes como ustedes tan interesantes pudieran tener el derecho, no la posibilidad, sino el derecho a que cuando ustedes vayan a comprar carne en su mercado, ¿sí? Puedan saber si esa carne proviene efectivamente de áreas que no han sido deforestadas, ¿cierto? De áreas en las cuales la zonificación productiva del país nos diga, aquí se produjo, en donde hemos hecho un acuerdo social entre los colombianos para que se produzca la carne. Yo no creo que hoy por hoy el problema de la ganadería, además de lo que hemos mencionado aquí, sea un asunto de buenas prácticas. La primera buena práctica con la que tenemos que avanzar es un acuerdo sobre la zonificación productiva de la ganadería. Debe estar concentrada en las zonas del piedemonte, ¿cierto? En las zonas en donde tenemos todavía una accesibilidad a los mercados y en donde no vaya a ser un avance sobre las zonas forestales que necesitamos precisamente para el acceso a la economía forestal de las organizaciones campesinas. Entonces creo que la gente va a tener que tener derecho a tener la certificación de origen de los productos cárnicos y de toda la cadena, digámoslo, de la ganadería, al mismo tiempo que la certificación de productos agroindustriales, en particular de la palma y de la madera, que también vengan en condiciones de manejo sostenible y de zonificación productiva. Y por último, consideraría que en 10 años ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo social y político para efectivamente que todos los sectores del desarrollo de la nación incorporen la frontera agropecuaria como un elemento vinculante en su planificación y no estemos peleando, ¿cierto?, con el sector minero, con el sector energético, con el sector agropecuario, por una frontera que hemos definido todos, pero que desde solamente pareciera ser una preocupación del sector ambiental y del sector campesino e indígena. Eso sería básicamente lo que me sueño para los próximos 10 años. Muchísimas gracias, Rodrigo. Cuéntanos, Virginia. No, pues yo creería que es el sueño de todos, tener esa Amazonía con esos derechos, con los ríos con derechos, donde mi hija, los hijos de ustedes puedan conocer esa Amazonía, que esa Amazonía conservada, pero que así como estamos queriendo una conservación que aporte a la economía, pero un aporte económico totalmente basado en la conservación, que la gente que está allá, el señor Jason, que me gustó tanto en Remolinos del Caguán, que tenga una casa digna, una estructura en alcantarillado, tenga energía solar, conectividad, comunicación, que es lo que tenemos todos y es lo que todos queremos, un buen bienestar. Eso es lo que necesitamos de una Amazonía económicamente efectiva, que ese 1% del PIB que en este momento representa la economía, todo el bioma amazónico, sí, puede que se aumente, pero que ese turismo de naturaleza aporte mucho más, pero que lo mantengamos de naturaleza, que el día que vayamos a peregrinos lo podamos hacer, como dice un compañero, en un aero, ¿cómo se llama esto? En esos globos, en un tema aerostático. Que la madera legal que tengan en los pisos de las casas de Bogotá venga con certificación. Ese tipo de cosas es lo que necesitamos de la Amazonía, una Amazonía sostenible, pero que las personas que están en la Amazonía tengan un bienestar económico tan bueno como el que tenemos la gente acá en Bogotá. Yo quería abusar de su tiempo, sé que estamos pasados, pero hay una última pregunta chiquita para ambos, y es, todo el público que hemos estado mirando el foro y este conversatorio, somos personas que generalmente permanecemos en Bogotá. Muchos son estudiantes, no tienen mucho acceso a la Amazonía. Hay personas del común que tampoco tienen mucho acceso a la Amazonía y que la ven muy lejana. ¿Cómo creen ustedes que una persona de este perfil puede tener un rol activo para detener la deforestación en la Amazonia? Pues mira, bueno, ya porque todavía son estudiantes, pero cuando yo me pasé de casa y decidí que quería un piso de madera, lo primero que hice fue revisar que fuera madera legal, ese tipo de cosas. Revisar que el azaí y todos los productos que vengan de la Amazonia pagues ese valor agregado
que se requiere pagar por ellos para que la persona que está haciendo la producción reciba realmente un mejor precio. Pero definitivamente lo que tenemos es que revisar la legalidad de los productos que salen de allá, que estudiantes que en algún momento van a comprar productos, me imagino que en este momento no porque lo hacen los papás, pero sí, los productos que salgan de la Amazonia vengan con esa certificación algún día que todo venga certificado con la legalidad necesaria y con la legalidad que se requiere. Ok. No sé si Rodrigo nos quiere decir algo más. Si no, para... Uno, hay cantidades de gente, pero cantidades que hoy en día llama y dice, yo me quiero ir de voluntario a trabajar con una organización campesina, a montar un vivero para hacer restauración. Eso es una maravilla. Buenísimo. Hay cantidades de gente que dice, oiga, yo quiero irme a trabajar, ¿cierto? Con una organización para montar o para buscar un método alternativo de transporte de bajo costo. Hay gente que dice, mire, yo quiero ir a trabajar con esa organización para hacer control de incendios en las épocas de los veranos. Hay gente que dice, yo quiero ayudarles desde aquí, desde Bogotá, sin tener que ir hasta allá, en la búsqueda de mercados para productos de los frutos del bosque que ustedes están sacando. Hay gente que dice, mire, yo soy diseñador industrial y yo quiero hacerle el logotipo y la marca, ¿cierto? Al jugo o a la miel que están sacando de cierta zona. O sea, formas hay todas, desde ir hasta la zona y meterse, involucrarse, untarse, ponerse las botas y trabajar con la gente, ¿cierto? Hay formas de trabajar legalmente con ellos, hay que buscar sus derechos territoriales, hay que buscar la titulación de tierras, hay que trabajar con ellos en la promoción de los proyectos, escribirlos con la gente. Hay formas también de asociarse en el tema legal, en lo que estábamos diciendo ahorita, entonces en iniciativas parlamentarias. Hay formas de hacerlo a través de la exigencia de los productos del mercado, decir, óigame, necesito saber cuáles son los senadores con los que vamos a trabajar el proyecto de ley de certificación obligatoria de productos amazónicos. Formas hay miles. Todas. Hay una última, que es una plataforma que por ahí tenemos, que la tiene mucha gente, no digo solamente la de nosotros, en donde la gente dice, bueno, yo no tengo el tiempo pues para ponerme a trabajar ni con la parte comercial ni allá en el bosque, pero quiero compensar en algo mi huella de carbono. Entonces hay una plataforma que se montó con la universidad, con la escuela de negocios, con la EAN, ¿cierto? La escuela de administración. Hombre, y dice, mire, yo quiero voy a hacer una contribución para que la familia del señor que decía ahorita Virginia, Don Jason, ¿cierto? Que trabaja en la última vereda de frontera del río Caguán, en donde por la vereda del Villar él se mete y tiene que trabajar. Yo quiero que ese señor tenga, ¿cierto? Una compensación de mi huella para que pueda sembrar 200 árboles que le sirvan para frenar la expansión, para que tenga un incentivo económico y yo me vinculo con él. Entonces hay una conexión urbano-rural desde la persona que está aquí con el productor que está allá metido rompiéndose el alma para poder mantener un bosque sin dejarse llevar por toda la cantidad, digamos, de factores que hemos hablado el día de hoy. Entonces, esas son un poco, Javier, las diferentes alternativas. Bueno, hay muchas como queda claro. Gracias, Rodrigo, y gracias, Virginia, por todo su tiempo. Nos hemos pasado unos 10 minutos, pero bueno, hemos aprendido muchísimo y nos han quedado muchas preguntas, que es lo más importante, cuestionamientos y cosas que uno tenga que ahora ponerse a resolver y a reflexionar. Les agradecemos muchísimo su tiempo, muchísimo, y bueno, esperemos vernos en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una linda noche. Gracias. Gracias. Perfecto, Sí, les lo mismo. agradecemos muchísimo por su presencia. Bueno, ya damos por terminado el primer foro, ya, mejor dicho, podemos empezar a hacer foros sobre la deforestación en la Amazonía. Queremos invitarlos a los asistentes y a ustedes también a que nos acompañen en unas próximas semanas. Vamos a organizar un foro muy similar. Vamos a tocar ahora el tema de cultivos ilícitos y deforestación. Ese va a ser, digamos, el foco del siguiente foro. Y de nuevo, pues muy bienvenidos a todos quienes están interesados en participar en el semillero. Es un espacio totalmente abierto donde no tienen que ser ni de la universidad ni solamente economistas. Nos interesa muchísimo que haya una multidisciplinariedad entre pues, los que estamos acá. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena noche todos. Gracias, Daniela. Lo mismo. Hasta todos. Hasta luego. Chao, que Hasta estén luego. muy bien. Chao.